Pulpos, abejorros e incluso las hormigas son capaces de gestas alucinantes. La inteligencia no es exclusiva de los mamíferos, y mucho menos de los primates. Millones de años de evolución han modelado un mundo fascinante y diverso donde habitan especies únicas. Seres que tejen complejos ecosistemas en los que la vida emerge. Soy Evelyn Segura, bióloga. Mi pasión es dar a conocer las maravillas naturales para preservarlas. Juntos descubriremos las historias más increíbles del mundo animal. Dicen que hay que ser muy inteligente para resolver un cubo de Rubik. Tiene más de 43 millones de combinaciones posibles y solo una es la correcta. Sin embargo, un algoritmo informático calculó que sea cual sea la posición de las piezas, siempre se puede resolver con un máximo de 20 movimientos. Con un poco de práctica, paciencia y un buen tutorial de YouTube, cualquier persona puede colocar las piezas en su sitio. Nada que ver con la inteligencia. Algunas de las características de la inteligencia humana incluyen el razonamiento, la resolución de problemas, la autoconciencia y la capacidad de aprendizaje. Los humanos nos hemos otorgado el título de la especie más lista del planeta. ¿Qué otro animal, si no, ha estudiado el origen del universo o enviado congéneres a la Luna? Tenemos un cerebro enorme en relación con el tamaño de nuestro cuerpo, pero es la compleja conexión de sus 86 millones de neuronas la que nos permite hacer cosas realmente increíbles. Y al mismo tiempo, con este mismo cerebro, hemos depredado, esquilmado y contaminado el planeta en el que vivimos, hasta límites insostenibles. Ninguna otra especie es tan destructiva con el hábitat en el que vive. Visto así, lo de la especie más inteligente es tan solo un falso alarde de vanidad. El concepto de inteligencia es resbaladizo. Si a los humanos ya nos cuesta definir y medir la propia, hacerlo con la de otras especies es todavía más difícil. Pero si aceptamos que la inteligencia consiste en un conjunto de habilidades y capacidades que permiten a los animales vivir y adaptarse a sus nichos ecológicos, en la naturaleza nos encontraremos con verdaderos lumbreras. Los córvidos son probablemente los que se llevan la palma entre las aves. Tienen una capacidad de resolución de problemas muy superior a la de otros pájaros. Su cerebro pesa hasta 6 veces más que el de una paloma. En concreto, el cuervo de Nueva Caledonia hace años que asombra a los científicos
No emplearon ninguna estrategia que demostrase que entendían el mecanismo, aunque conseguían el premio por pura casualidad. Lo mismo que haría un niño de 7 años. También han demostrado que con las herramientas disponibles pueden construir nuevos artilugios. Es lo que se conoce como fabricación de metaherramientas. Pero la inteligencia de los cuervos no termina aquí. Investigadores de la Universidad de Lund, en Suecia, demostraron que son capaces de planificar, de adelantarse a los acontecimientos y de renunciar a un premio pequeño con vistas a un objetivo mayor. En los distintos experimentos que les plantearon, mostraron capacidades similares o superiores a las de los grandes simios, e incluso a las de los niños de 4 años. Incluso recuerdan las caras de los humanos que los han intentado estafar. Un equipo de científicos de la Universidad de Viena entrenó a cuervos para intercambiar una miga de pan por un trozo de queso. El cuervo entregaba el pan y recibía la recompensa. Pero cuando la investigadora lo engañaba y se comía el queso, a la segunda vez el cuervo se comía el pan. Luego lo intentaba de nuevo, como si quisiera darle otra oportunidad. Si lo volvía a engañar, ya no había una tercera vez. No tiene una pluma de tonto. En el aire, en tierra o bajo el agua, podemos encontrar evidencias de una gran inteligencia animal. La idea de que los mamíferos somos los más inteligentes la pone en jaque un invertebrado con muchas patas. El pulpo tiene unos 500 millones de neuronas, unas 25.000 veces más que una almeja, un molusco típico con el que está emparentado. Pero su inteligencia no está concentrada en un órgano, sino que sus neuronas se distribuyen a lo largo del cuerpo, como varios chips conectados en red. Tiene repartido el cerebro entre la cabeza y los brazos. Podemos decir que en realidad posee 9 cerebros, uno central y 8 periféricos. Hasta cierto punto, los tentáculos pueden pensar por sí mismos. Distintos estudios y experimentos han demostrado que los pulpos saben usar herramientas, tienen memoria a corto y largo plazo y pueden resolver problemas. Usan conchas para protegerse de sus depredadores. Pero los restos de una botella también pueden ser un buen refugio. Demuestran también su inteligencia cuando aprenden a abrir un tarro que contiene alguna suculenta presa, aunque no hayan visto un tapón de rosca en su vida. Otra muestra de su ingenio es la increíble capacidad que tienen para mimetizarse en el entorno. No solo cambian de color, sino también la forma de su cuerpo. ¿Sois capaces de verlo? Ahí está. Los científicos creen que los pulpos desarrollaron muy rápidamente su inteligencia al perder la concha externa protectora de sus ancestros. Para no terminar en las fauces de sus depredadores, tuvieron que agudizar el ingenio. En los vertebrados considerados más inteligentes, como los cetáceos o los primates, en cambio, la inteligencia evolucionó gracias a los desafíos socioecológicos que se les ponían por delante.
Los delfines son un buen ejemplo de ello. En proporción a su tamaño corporal, el delfín tiene el cerebro más grande del reino animal tras el Homo sapiens. Posee estructuras cerebrales complejas que en humanos y simios se asocian con las habilidades sociales y la empatía. Los delfines son sociables y cooperan entre sí, cazan juntos y se ayudan en los partos. También colaboran con otras especies. Y como los cuervos, los pulpos y los humanos, también utilizan herramientas. Y sin patas, tentáculos ni manos. Creo que tengo muchas preguntas por resolver sobre la inteligencia de los delfines. Y sé quién puede darme las respuestas. Susan Schultz es bióloga evolutiva y da clases en la Escuela de Ciencias de la Tierra y Medioambientales en la Universidad de Manchester. Es una experta mundial en el estudio de la evolución de los comportamientos complejos. Susan, el cerebro de los delfines y los humanos es muy grande si lo comparamos con otras especies. ¿Hay una relación directa entre el tamaño del cerebro y la inteligencia? Bien, la respuesta no es tan directa. Déjame hacer primero una analogía entre un smartphone y un ordenador. Un smartphone es muy compacto, pero muy eficiente, mientras que un ordenador puede hacer las mismas tareas, pero es mucho más grande. Cuando estudiamos los cerebros de los animales, lo que queremos saber realmente es cuánta información son capaces de procesar y cuán eficientes son. Si nos fijamos en el número de neuronas, tanto los humanos como los delfines tienen más neuronas que otros animales, pero también los loros tienen el mismo número de neuronas y son también muy inteligentes. Así que lo realmente importante no es el tamaño, sino la eficiencia de sus cerebros. ¿Los comportamientos sociales complejos están relacionados con la inteligencia? Lo que sabemos es que todos los animales que nosotros consideramos inteligentes, o al menos la mayoría de ellos, son animales sociales. Si pensamos en los elefantes, delfines, humanos, gorilas, chimpancés, todos viven en un entorno social muy complejo. ¿Cuáles son esos comportamientos complejos? Los comportamientos sociales complejos que nosotros creemos que son importantes en la inteligencia evolutiva son, por ejemplo, el aprendizaje social. Ser capaz de observar a otros individuos y aprender de ellos. Otro aspecto que consideramos un comportamiento complejo es el juego. Hay muchas especies cuyas crías juegan, pero a medida que se hacen adultas dejan de jugar. En cambio, la mayoría de los animales que se consideran inteligentes juegan durante toda su vida. Y es un comportamiento muy inusual. Susan, la inteligencia generalmente se asocia también con el uso de herramientas. Lo podemos ver en cuervos, primates, pulpos. ¿Pero los delfines pueden usar o fabricar herramientas? Creo que el mejor ejemplo en el uso de herramientas, en el caso de los delfines, es el uso de esponjas marinas. Es un comportamiento realmente encantador. Cuando están hurgando o cazando entre las rocas del lecho marino, a veces pueden herirse el hocico. Para protegerse buscan esponjas, se las colocan en la punta de sus hocicos y las usan para dar la vuelta a las rocas y así evitar los arañazos. ¿Es cierto que los delfines más inteligentes prefieren estar con delfines con capacidades similares? Hay estudios recientes que muestran que los delfines que utilizan las esponjas marinas, como he explicado antes, tienden a pasar mayor tiempo con otros delfines que también las usan. Creo que la cuestión es si estos delfines son más inteligentes o si son grupos que han aprendido ese comportamiento y lo imitan. Algo curioso sobre el uso de esponjas marinas es que no muchos delfines las utilizan, así que resulta un comportamiento muy interesante. Incluso en poblaciones en las que algunos individuos utilizan las esponjas, muy pocos han aprendido a usarlas. Así que la pregunta sería la siguiente: ¿por qué no todos lo aprenden? Y la verdad es que aún no lo sabemos. ¿Y qué me dices de sus habilidades comunicativas? ¿Sabemos qué se dicen entre ellos? Una de las cosas más difíciles para nosotros es entender la comunicación entre animales muy diferentes a nosotros. Los delfines y las ballenas utilizan clics, cantos y silbidos para comunicarse. Un lenguaje totalmente distinto al nuestro. Así que estamos intentando entender qué tipo de información se transmiten con su lenguaje. Sabemos que se cantan canciones entre ellos y tienen canciones, diríamos, de moda.
Otra de las cosas fascinantes que hemos visto es que cada vez que aparece un delfín, hay un silbido específico que se refiere a él. Creemos que este sonido está asociado al delfín y funciona como un nombre. Y lo que es todavía más interesante es que pueden utilizar el nombre de los delfines en su ausencia. Y parece que hablan y chismorrean sobre delfines que no están. Este tipo de comportamiento no se conoce en ningún otro animal aparte de en los humanos, el chismorreo. Permíteme acabar con una pregunta casi filosófica. ¿Somos lo suficientemente inteligentes como para entender la inteligencia de los animales? Creo que al menos somos lo suficientemente inteligentes para planteárnoslo. Y creo que es importante saber que hay animales que tienen mente, más allá de los humanos. Una de las cosas que los investigadores queremos saber es cómo relacionar los comportamientos que observamos con lo que realmente ocurre en la mente de los animales. Cuanto más diferentes son de nosotros, más difícil nos resulta entenderlos. Al mirar a los ojos a los chimpancés, por ejemplo, y observar sus expresiones sociales, podemos intuir lo que piensan y sienten. Si miras a un perro, puedes entender los sentimientos que tiene o lo que el perro quiere. Cuando miramos a animales como los pulpos, todo se complica mucho porque no entendemos su lenguaje corporal, sus expresiones. Nos resulta totalmente ajeno. Entonces tenemos que diseñar experimentos para poder responder: ¿entiende esto el pulpo? ¿Le importa eso al pulpo? Nos resulta muy complicado entender lo que es muy diferente a nosotros. Un ejemplo de que la inteligencia no está directamente relacionada con el tamaño del cerebro lo vemos en un insecto. Las hormigas, por ejemplo, tienen un cerebro diminuto, con apenas 250.000 neuronas que ocupan menos que la cabeza de un alfiler, pero en el conjunto de la colonia pueden levantar el mundo. Un equipo de investigadores norteamericanos llevó a cabo un interesante estudio. Analizó con todo detalle la construcción y dinámica de los puentes colgantes que construyen con sus propios cuerpos las hormigas legionario. Estos puentes permiten acortar distancias entre la fuente de alimento y el hormiguero. Los alargan o cambian su forma según el tráfico que debe pasar por él. Esta estrategia obliga a muchas hormigas a permanecer inmóviles durante horas, mientras son pisoteadas por sus congéneres, pero lo soportan por el bien de la colonia. Lo más interesante es que no hay nadie dando órdenes desde arriba, no necesitan un jefe y ninguna hormiga le ordenará jamás a otra lo que debe hacer. Todo el hormiguero actúa como una especie de cerebro gigante. Una neurona sola, como una hormiga sola, no puede hacer mucho, pero juntas pueden conseguir cosas inimaginables. La capacidad de autoorganización de los insectos sociales, como las abejas o las termitas, ha dado lugar a un nuevo concepto de inteligencia: la inteligencia colectiva. Los humanos, a menudo parece que no tengamos este tipo de inteligencia. Nos preocupamos mucho de nosotros como individuos, pero muy poco como especie o colectivo. Desde hace algunos años, distintos grupos de investigación de todo el mundo defienden la existencia de una inteligencia vegetal. Es una idea controvertida y no hay consenso entre la comunidad científica. Obviamente, las plantas no tienen cerebros ni células nerviosas, pero presentan algunos comportamientos que son perfectamente comparables con algún tipo de inteligencia. La mimosa sensitiva, por ejemplo, cierra sus hojas para defenderse de sus depredadores. Puede regular la turgencia de determinadas células situadas en el peciolo. Según qué células se hinchen, repliega o extiende sus hojas. Un estudio
estudio de la Universidad de Australia demostró que si dejaban caer gotas sobre sus hojas, la mimosa reaccionaba al principio, pero cuando lo repetían varias veces, la mimosa detectaba que el agua no era perjudicial y dejaba de replegar sus hojas. De algún modo, las mimosas eran capaces de adquirir un comportamiento aprendido y lo recordaban durante algunas semanas, algo parecido a lo que hemos visto con los cuervos o los pulpos. Y como los delfines, las plantas tienen complejos sistemas de comunicación, aunque no tengan boca ni orejas. Hablan entre ellas en su propio lenguaje, a través de sustancias químicas. De este modo, pueden coordinar, por ejemplo, el momento de la floración. Seguramente los humanos deberíamos ampliar nuestro concepto de inteligencia para entender el mundo que nos rodea. Lo fiamos todo a nuestro cerebro sin pensar que a menudo nos engañan. Este es un clásico de muchas discusiones. ¿Qué veis? ¿Un conejo o un pato? Y ahora, fijaos bien en esta forma geométrica. Según cómo lo ponga, parece formada por distintos cilindros. Pero si la giro, resulta que en realidad está compuesta por prismas rectangulares. Ah, no, que son cilindros, seguro. O quizás no. Las ilusiones ópticas nos demuestran que nuestro cerebro, aunque es el órgano más complejo que tenemos, no deja de estar limitado. De hecho, son objeto de estudio de psicólogos y neurocientíficos, ya que nos ayudan a entender cómo nuestro cerebro percibe la realidad. Pigeons flying past, but they don't know. The rumble of the city drowned out by the beauty of the... En muchas ciudades convivimos con un animal muy inteligente, aunque muchos humanos lo ignoren. No son los perros ni los gatos, sino las palomas. El sistema nervioso de estas aves desmiente la idea de cerebro de pájaro. Aunque su encéfalo es realmente pequeño, tiene una gran densidad de neuronas en algunas zonas de su cerebro que le permiten realizar cosas asombrosas. Por ejemplo, clasificar objetos. En un experimento liderado por la Universidad de Iowa, en Estados Unidos, mostraron a 3 palomas 128 imágenes distintas que pertenecían a 16 categorías. Las palomas tenían que señalar con el pico la categoría, representada por un símbolo, al que pertenecía cada imagen. Demostraron, por ejemplo, que reconocían perfectamente el concepto perro y los clasificaban correctamente incluso si eran de diferentes razas. Quizás no nos parezca una gran hazaña, pero es un mecanismo asociativo muy parecido a cómo los niños aprenden palabras y que hasta ahora se consideraba exclusivo de la especie humana. Otras investigaciones de este mismo equipo ya habían demostrado que las palomas pueden distinguir emociones en las caras de las personas. Letras del alfabeto, pinturas de Monet y Picasso e incluso imágenes de tejidos afectados por el cáncer. Unas habilidades realmente increíbles. Si el cerebro de la paloma es pequeño, imaginaos el de un abejorro. Aún así resuelven problemas y enseñan la solución a sus congéneres, demostrando unas habilidades cognitivas insospechadas en los insectos. Investigadores de la Universidad Británica Queen Mary pusieron a prueba a estos insectos sociales. Debían arrastrar una bola hasta el centro de una plataforma para obtener una dulce recompensa, agua azucarada. Primero los entrenaron con abejorros falsos o con bolas guiadas por imanes. Lo más interesante del estudio es que los abejorros entrenados enseñaban a otros cómo conseguir la recompensa. Esto es transmisión cultural. Y aprendían más rápido si el profesor era otro abejorro que no un científico con un abejorro falso. Incluso, aunque las bolas con las que los habían entrenado eran siempre amarillas, dedujeron que con bolas de otro color también debía funcionar. Esto es abstracción.
E innovaron. Los abejorros descubrieron pronto que era mucho más fácil si las arrastraban de espaldas. Estos comportamientos demuestran memoria, capacidad de aprendizaje y de resolución de problemas. Si esto no es inteligencia, se le parece mucho. Vuelvo donde empezamos el capítulo, para enfrentarme a una prueba definitiva de inteligencia animal. Este interactivo me permite competir contra Ayumu, un chimpancé que vive en la Universidad de Kioto. Debo recordar los números que aparecen en la pantalla y cuando desaparezcan, señalarlos de menor a mayor. Vamos allá. Bueno, he tardado 6 segundos y me he equivocado alguna vez. Uyumu ha tardado 2 segundos y a la primera. Vaya, derrotada de calle por un chimpancé. Su capacidad visual y memoria son tan prodigiosas que es capaz de recordar los números incluso si solo los ve durante 60 milisegundos, el tiempo de un parpadeo. Definitivamente, la inteligencia no es exclusiva de los humanos. De hecho, algunos comportamientos que tenemos como especie denotan ausencia de ella. Después de millones de años de evolución, parece que aún no estamos preparados para entender la gran inteligencia de los animales. Si algún día lo conseguimos, quizás las cosas nos vayan mejor como especie y al resto de animales también.